Las noticias en RCN Radio, con Yolanda Ruiz. Desarrollamos a esta hora la noticia más importante que tiene que ver con la decisión de la Contraloría General que emitió un fallo de responsabilidad fiscal contra 26 personas, entre naturales y jurídicas. Son 17 personas naturales, son 9 sociedades o personas jurídicas y estamos hablando aquí de más de 4.3 billones de pesos. Y es el caso de las irregularidades en Hidroituango. Nos acompaña a esta hora el vicecontralor general Julián Ruiz para ampliar un poco los detalles de la decisión de la Contraloría. Muchísimas gracias por atendernos, señor vicecontralor. Buenos días. Yolanda, muy buenos días a ti y tu audiencia. Empecemos por explicar qué es un fallo de responsabilidad fiscal, es decir, qué es lo que esto implica, esta decisión implica. El fallo de responsabilidad fiscal básicamente es la declaración sobre la conducta pasiva o omisiva de las personas que han actuado con dolo o culpa grave y que han ocasionado un daño al patrimonio público. Sin embargo, este fallo por ahora es un fallo de primera instancia que está sujeto a los recursos de ley. Cuando usted dice hay dolo o culpa grave, eso fue lo que detectaron ustedes en esta decisión, en estas 17 personas naturales y 9 sociedades. Es decir, hubo dolo, hubo más que errores, porque lo que se ha dicho, lo que se ha argumentado de muchas de las personas que han tenido el manejo del proyecto de Hidroituango es que eran cosas que no estaban previsibles, que se salían de las manos, en fin, lo que encuentra la Contraloría es algo distinto. No, es dolo o culpa grave y en este caso específico se encontró que las personas jurídicas y naturales actuaron con culpa grave, es decir, no actuaron con la suficiente diligencia o impericia que requería el ejercicio de sus funciones, sus relaciones contractuales y demás. Y en consecuencia, señor vicecontralor Julián Ruiz, ¿cuál es el argumento o cuáles los argumentos específicos para poder decir que actuaron con culpa grave? ¿Cuáles fueron los principales errores que cometieron? No, pues cada uno de los 26 involucrados tiene una serie de conductas que se explican en el fallo, muchas de ellas omisivas en algunos casos, por ejemplo en los de la Junta Directiva de Hidroituango, que no tomaron los correctivos a tiempos, que aprobaron planes de aceleración sin la debida planeación, que tomaron malas decisiones en materia de ejecución del proyecto, que aprobaron, como ustedes saben, el tercer túnel, privilegiando la aceleración del proyecto sobre la calidad del túnel de desviación, etcétera. Digamos, cada uno tiene sus conductas. ¿Y por qué con culpa grave? Porque de acuerdo a las funciones que les exigía su cargo y sus obligaciones legales y contractuales, debieron actuar con la debida prudencia antes que tomar este tipo de decisiones. Debieron actuar con prudencia, dice usted, hubo falta de planeación, malas decisiones. Usted señala que cada uno, dijéramos que son casos individuales. Le quiero preguntar si en esas responsabilidades que ustedes encuentran por culpa grave hay diferencia entre las personas naturales y las sociedades, es decir, ¿hay mayor o menor gravedad en algunos casos? No, este fallo es un fallo con responsabilidad solidaria de las 26 personas, en tanto que todas contribuyeron de alguna medida al daño. Recordemos que la solidaridad parte de esas obligaciones que son indivisibles y en ese orden de ideas, cuando no es posible dividir en cuánto contribuyó al daño la conducta de una u otra persona, la responsabilidad se declara solidaria con el fin además de lograr el resarcimiento al patrimonio público de una mejor manera. Es decir, cuando usted habla de responsabilidad solidaria, significa que, si lo podemos decir en términos coloquiales, ¿la culpa se reparte por igual entre todos? Ni siquiera es por igual, Yolanda. La solidaridad implica que una obligación puede ser cobrada a una persona o a todas, sin perjuicio de que si se le cobra a una persona, ésta tenga la posibilidad de repetir contra los demás. Ya no me queda claro, perdóneme, porque obviamente pues para los que somos de a pie y no conocemos los detalles de estos procesos fiscales, de pronto no nos queda claro. Esto implica obviamente que van a tener que responder por un dinero. La pregunta un poquito que quiero precisar es ¿cuánto tendría, si esto surte todas las instancias que quedan pendientes y se ratifica el fallo, tendría que sacar cada uno una porción y quién define quién paga qué?
No, qué pena si no me he hecho explicar. La solidaridad implica que la deuda puede ser cobrada a una persona o a todos. Ya si una persona, por ejemplo, paga la totalidad de la deuda, podría repetir contra los demás, pero la deuda para el Estado quedaría zanjada. Esto por no ser una obligación divisible, no es posible hablar que a cada uno le toca una partecita. Ya, ¿y quién decide entonces si es una persona o son todos? Es decir, ¿cómo se llega a ese punto? Es en la medida en que vayan concurriendo ellos voluntariamente al pago, en caso tal de que el fallo sea confirmado en segunda instancia. No lo define la Contraloría. Es decir, cada una de las personas declaradas responsables fiscales queda liberada de su responsabilidad una vez se satisfaga totalmente la obligación al Estado. Muy bien. Estamos conversando con el vicecontralor general Julián Ruiz a propósito de la decisión que han tomado en el caso de Hidroituango. Es un fallo de responsabilidad fiscal en contra de 26 personas. Son 17 personas naturales en 9 sociedades. Juan Carlos Higuita, desde la ciudad de Medellín, tiene pregunta para el vicecontralor. Vicecontralor, hoy la responsabilidad fiscal está en 4.3 billones de pesos, pero eso tiene sobrecostos para avanzar en las obras y también el dinero que se ha dejado de percibir porque no ha entrado en operación la turbina de Hidroituango. Si esa turbina se demora más tiempo en entrar en operación, ¿esta cifra podría subir? ¿Esta cifra y esta deuda con el Estado podría ascender de esos 4.3 billones de pesos y ellos tendrían que pagar esa deuda de un precio mayor? Es posible, sin embargo, no dentro de este proceso de responsabilidad fiscal. Recordemos que aquí el corte que nosotros tenemos en este proceso es a junio de 2019 para la cuantificación del daño patrimonial. Y los hechos u omisiones que ocasionaron este daño se encuentran en el periodo relevante de 2008 a 2015. Entonces, digamos que con lo que está sucediendo hoy en el proyecto, podría eventualmente seguirse ocasionando un daño al Estado, pero no se encuentra dentro del margen de apreciación de este proceso de responsabilidad fiscal. Vicecontralor Julián Ruiz, estamos hablando de una cifra gigantesca, enorme, una gran cantidad de dinero. ¿Qué ocurre si el fallo llega a ser confirmado? Las cuentas son embargadas, pero si no alcanza la plata para resarcir el daño supuestamente inferido en este caso, ¿qué recurso hay o qué se puede hacer? Digamos que en este proceso ya hay embargos, evidentemente, seguramente faltarán otros y lamentablemente si no alcanzan los bienes y los dineros en caso de ser confirmado el fallo, mediante el proceso de jurisdicción coactiva de la Contraloría se seguirá persiguiendo hasta que eventualmente la obligación prescriba. Vicecontralor, en el caso del exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que quedó absuelto, ¿qué encontraron ustedes? En este caso la decisión es diferente. ¿Por qué? Básicamente el caso del doctor Gaviria, y lo menciona el fallo proferido el 3 de septiembre, es que si bien era el alcalde de Medellín, él no hacía parte de la junta directiva de la sociedad de Hidroituango. Era el presidente de la junta de EPM y solo recibía información del proyecto de la fuente EPM. Es decir, el operador de primera instancia en este caso valoró la información que fue a llegar al plenario y demostró y comprobó que no se le dio al doctor Aníbal Gaviria información completa y suficiente y en tiempo real de todas las situaciones que estaban ocurriendo en el proyecto, cosa distinta a lo que ocurría en la junta directiva de la sociedad de Hidroituango. También hay una decisión, una determinación que se ha tenido con Suramericana como aseguradora y con Mapfre, Seguros Generales de Colombia. ¿Cuáles son esas decisiones que pareciera estar en la misma línea del exgobernador Aníbal Gaviria? Básicamente lo que ocurre con Suramericana es que se vincula como tercero civilmente responsable una póliza para los directivos de EPM por $102 millones, y en cuanto a la póliza de Mapfre, la misma es desvinculada, en tanto que una vez analizadas, digamos, sus cubrimientos y sobre todo las reclamaciones que viene haciendo EPM sobre la misma, y con base en la jurisprudencia del Consejo de Estado, se determina que
al estarse realizando las reclamaciones por parte digamos, del beneficiario, del titular de la póliza, no era posible para la Contraloría realizar esta reclamación. Señor vicecontralor, nos ha dicho usted que quedan recursos ante la decisión que ha tomado la Contraloría. Esta es una primera instancia. ¿Cuántas instancias quedan? ¿Y es ante la misma Contraloría que se deben presentar estos recursos? ¿Cómo funciona esto? Sí, la Contraloría está organizada de tal manera que hay una doble instancia al interior de la institución. La segunda instancia de este proceso le corresponderá a la sala fiscal y sancionatoria. Está compuesta por 4 contralores delegados y sus decisiones se toman en colegiatura, es decir, ni siquiera es una sola persona la que va a tomar la decisión en segunda instancia. Y evidentemente esto es un acto administrativo que una vez esté en firme está sujeto al control judicial correspondiente. Muy bien. Señor vicecontralor, muchísimas gracias por estos minutos para los oyentes de RCN Radio. Con mucho gusto, Yolanda. Un feliz día. Buen día. Es Julián Ruiz, es el vicecontralor general. Él nos explica que en este caso no encontraron dolo, pero sí culpa grave, y es lo que consideran ellos es suficiente para emitir este fallo de responsabilidad fiscal. Nos dice que hay una responsabilidad solidaria, es decir, entre todas las personas que han encontrado responsables, 17 personas naturales, 9 sociedades, que tienen que responder por este monto, Juan Manuel, que hay que decir que es un monto impactante y muy grande, ¿no? Sí. 4.3 billones de pesos. Queda segunda instancia, todavía no está en firme el fallo. Algunos de los que se han pronunciado dicen que van a acudir justamente a esa segunda instancia, pero pues veremos qué pasa. Es una decisión en todo caso importante. Monumental. Y la Contraloría señala, entre otras cosas, a través del vicecontralor Julián Ruiz, a quien acabamos de escuchar, que hubo conductas omisivas. Por ejemplo, estas personas no tomaron decisiones a tiempo o tomaron malas decisiones, aprobaron el tercer túnel privilegiando la aceleración del proyecto sobre su calidad, es decir, había un afán de terminar el proyecto de Hidroituango y ello llevó a que se descuidara también la construcción con toda la calidad que se requería. Ellos debieron actuar con toda la debida prudencia antes de tomar las decisiones que tomaron. Y respecto a la solidaridad, a la responsabilidad solidaria, dice el vicecontralor Julián Ruiz que esta implica que la deuda puede ser cobrada a una persona o a todas, que en la medida en que vayan compareciendo, en la medida en que vayan respondiendo ante la Contraloría, entregando su argumentación, se irá viendo qué camino va tomando también la investigación. Y en el caso de Aníbal Gaviria, el exgobernador y exalcalde de Medellín, dice que él no hacía parte de la junta directiva de Hidroituango y que se comprobó que no se le dio información completa sobre lo que estaba ocurriendo con el proyecto.